Los invito a que inclinen su cabeza y hagamos la oración del día de hoy. Soberano Padre Dios, que estás en el cielo, antes que nada te damos gracias por permitirnos el día de hoy empezar con esta nueva forma de aprendizaje. Te pedimos sabiduría a todos los docentes para que podamos guiar de forma adecuada a nuestros alumnos con este tipo de sesiones. Te pedimos que abras la mente también de ellos para que puedan tener el mejor entendimiento posible. Te damos gracias por regalarnos un día más de vida, por seguir teniéndonos con salud, por darnos un techo en el cual vivir y darnos el alimento de cada día. Todo esto nosotros sabemos que no lo merecemos, pero que tú eres muy bueno y nunca nos vas a dejar solos. Esta oración te la hacemos llegar no por méritos propios, sino en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos, bienvenidos a esta primera sesión de esta semana. Nosotros en esta semana vamos a seguir viendo lo que son los compuestos del carbono y las macromoléculas con el subtema de los grupos funcionales. Nosotros la semana pasada empezamos a ver los grupos funcionales. La semana pasada vimos lo que eran los halogenuros de alquilo y vimos los alcoholes. En esta sesión nosotros vamos a empezar a ver lo que son los aldehídos y los éteres. Los aldehídos, vamos a ver que tanto los aldehídos como las cetonas van a ser un grupo funcional llamado carbonilo. El grupo funcional carbonilo va a estar compuesto por el carbono y el oxígeno. Aquí nosotros vemos que nuestro grupo funcional carbonilo, que está en esta parte, va a ser mi carbón con un doble enlace con el oxígeno, vamos a poner el puntero, y va a tener dos radicales. Este va a ser uno de los grupos más importantes dentro de la química orgánica y la bioquímica. La palabra aldehído va a significar alcohol deshidrogenado. Y estos compuestos se pueden considerar como productos de la oxidación parcial de los alcoholes. Los aldehídos se van a formar cuando en el grupo de los alcoholes primarios, que es CH2OH, se va a eliminar dos átomos de hidrógeno, es decir, se elimina este y se elimina este. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos mi alcohol primario. Tenemos CH3, CHOH y aquí tenemos otro H, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto se va a deshidrogenizar. ¿Qué significa que se va a deshidrogenizar? Que va a perder hidrógenos. Pierde este hidrógeno y pierde este hidrógeno. Si se dan cuenta, aquí le quedaba un enlace. ¿Qué va a pasar con este enlace? Este enlace se va a venir por acá, por acá, por acá y va a quedar acá. Y mis hidrógenos se van a eliminar. Y aquí yo voy a tener a mi aldehído. Voy a tener mi CH3, mi CH, mis dos enlaces, que es este enlace y este enlace, con mi oxígeno que me quedó. La estructura y grupo funcional de los aldehídos. El grupo funcional de los aldehídos va a ser este. Este va a ser mi grupo funcional. CH unido a, con doble enlace a un oxígeno. Y aquí voy a tener un radical. Aquí vamos a tener mi representación general. Va a ser mi radical unido con un enlace sencillo a mi CH, que está unido con un enlace doble a mi oxígeno. La estructura electrónica de estos compuestos, si se sabe que R va a ser monoequivalente, va a ser esta siguiente. Aquí nosotros nos tenemos en estructura de Lewis. ¿Cómo va a ser mi estructura de Lewis? Voy a tener mi carbono. Mi carbono tiene 6 electrones. 2 de esos electrones los voy a ocupar para hacer un doble enlace con mi oxígeno. Aquí se ve. Voy a hacer mi doble enlace con mi oxígeno. Mi oxígeno ya completó su regla de octeto. Y voy a tener un grupo de hidrógeno aquí que me va a ocupar otros 2 electrones, 1 y 1. Y aquí voy a tener mi radical. Recuerden que mi radical puede ser cualquier hidrocarburo.
en mi forma desarrollada me va a quedar en esta manera. Nosotros recuerden que vamos a estar trabajando con esta forma desarrollada. Este va a ser mi fórmula desarrollada que voy a utilizar. Cuando yo vea esto, este cuadrito de acá, vamos a cambiarle esa pluma. Cuando yo vea esto dentro de mi fórmula, quiere decir que yo tengo un aldehído. La siguiente fórmula se encerró en óvalo, nuestro grupo funcional del aldehído. Aquí ya nosotros pueden ver, tenemos nuestro hidrógeno y este CHO va a ser mi grupo funcional de mi aldehído. CH3 y mi grupo funcional de mi aldehído. CH3, CH2 y mi grupo funcional de mi aldehído. ¿Cómo vamos a nosotros nombrar a los aldehídos? Para nombrarlos en cuanto al nombre sistémico de IUPAC, que es normalmente el que se ocupa, vamos a usar el siguiente procedimiento. Primero, nosotros vamos a seleccionar la cadena de átomos más larga posible, que es el mismo procedimiento que hemos hecho para la nomenclatura de todos nuestros hidrocarburos. Estos van a incluir a los casos, en todos los casos, a los grupos del aldehído. Es decir, vamos a tomar todavía en cuenta mi átomo de carbono que tiene mi doble ligadura con el oxígeno. Al igual que en los alquenos y los alquilos, nosotros vamos a tomar mi átomo de carbono, también lo vamos a contar para ver si está dentro de mi cadena más larga. Como siguiente paso, nosotros vamos a enumerar cada uno de los átomos de carbono presente en la cadena principal, empezando por el extremo más próximo del grupo carbonilo. Es decir, yo ya tengo, ahorita vamos a ver un ejemplo. Yo ya tengo mi cadena principal, voy a ubicar en dónde tengo mi grupo carbonilo y ahí voy a empezar a contar a partir de mi 1. Se va a nombrar a cada uno de los radicales o arborescencias insertadas en la cadena inicial, señalando el número de átomos de carbono en la cadena principal en que esté insertado. Y enseguida se va a nombrar el aldehído con el nombre del alcano correspondiente al número de átomos de la cadena principal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nosotros tenemos nuestro alcohol primario que va a ser un metanol. Tenemos aquí esto, chicos. Déjenme ver si se puede palpar. Aquí está. Y aquí tenemos ya nuestra estructura como aldehído. Si se dan cuenta, se deshidrogenizó. Se eliminó este y se eliminó este hidrógeno. Y me quedó CH, porque aquí teníamos dos hidrógenos. Quedó uno, déjame ponerle dos. Quedó un hidrógeno. Y quedó mi oxígeno. Y va a quedar de esta manera. ¿Cómo lo voy a llamar yo? ¿Cuál es mi prefijo cuando yo tengo un solo átomo de carbono? Mi prefijo va a ser met. Entonces, me está diciendo que yo le voy a sumar al, la terminación al de aldehído. Entonces, en vez de llamarse metanol, que es cuando es un alcohol, se va a llamar metanal. Ahora tengo mi etanol. Aquí se me va a deshidrogenizar. H. Voy a perder esta H. Si tenía 2, me va a quedar 1. Y me va a quedar aquí si era etanol, en mi grupo funcional del alcohol, va a pasar con al. Y me va a quedar etanal. Aquí tenemos un propanol. Va a pasar lo mismo. Si en alcohol era conol, ¿cómo va a quedar si es un aldehído? Va a ser propanal. Y lo mismo vamos a tener con el butanol. Tenemos 4 carbonos, me corresponde el prefijo but. Aquí como estaba el OH, era un alcohol, era butanol. Aquí como tengo yo este, que es mi grupo aldehído, lo voy a cambiar el ol por el al y me va a quedar como butanal. Va a existir también otra forma para nombrar este tipo de compuestos que es conocida como la nomenclatura trivial o común. Esta va a consistir en cambiar la terminación ano de mi grupo alcano correspondiente y al número de átomos de mi cadena principal por la palabra aldehído.
Solamente en esta nomenclatura común vamos a tener cierta especificación con mis primeros 5 aldehídos. Nosotros sabemos que mis primeros prefijos para mis primeros 5 aldehídos es met, et, prop, but y pen, que es de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Aquí en estos casos, chicos, yo no le voy a, bueno, en el nombre sistémico quedaría como butanal. Aquí en yo no le voy a decir metanoaldehído. Voy a decirle formaldehído. En estos 5 primeros, yo no voy a cambiar esto, el ano por el aldehído. No. Aquí no va a ser metaldehído, va a ser formaldehído. Aquí no va a ser etanaldehído, va a ser acetaldehído. Según la regla aquí, el propano sería propanaldehído, bueno, se me traba. Por esa cuestión no se llaman igual. Sería su nombre del aldehído propanaldehído. El butano no sería butanaldehído, sería butiraldehído. El pentano sería pentaldehído. Estos van a ser los nombres que yo voy a ocupar para cuando tenemos mis primeros 5 carbonos. Les recomiendo que esta tabla con estos nombres para nomenclatura común la tengan dentro de sus tablas que están juntando. Estas aquí nos marca la estructura que va a tener cada uno de los compuestos. Si vemos, aquí tenemos nuestro grupo aldehído, aquí tenemos nuestro grupo aldehído, aquí tenemos nuestro grupo de aldehído, aquí tenemos nuestro grupo de aldehído y aquí tenemos nuestro grupo aldehído, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las propiedades físicas de los aldehídos. Los aldehídos van a tener las siguientes propiedades físicas. Primero, van a tener hasta 4 átomos de carbono en su molécula. Los que tienen, perdón, hasta 4 átomos de carbono van a ser totalmente solubles en agua. En cambio, a medida que van a crecer el número de átomos, es decir, que tengan 5, 6, 7 o más carbonos, estos se van a ir haciendo insolubles en agua. Es decir, los que tienen de 5 a 6 átomos, 5 y 6 átomos no van a tener tanta solubilidad. Ya cuando llegamos nosotros a nuestro carbono número 7, ahí van a perder toda solubilidad en el agua. Este tipo de compuestos van a ser menos densos que el agua. Y el metanal va a ser un gas. Es decir, nosotros vamos a pasar acá. Primero, cuando tengo solamente un carbono, solamente lo voy a encontrar en estado gaseoso en forma natural. De ahí en fuera, los demás, el etanal va a ser líquido y los que tengan más alto número de carbonos van a ser sólidos. Es decir, a partir de que vaya creciendo, el número de carbonos se va a ir solidificando mi compuesto. Y como propiedades químicas, nosotros podemos ver que los aldehídos se van a hidrogenar y se van a transformar en sus alcoholes respectivos. Entonces, aquí yo tengo mi grupo funcional, es de 2, entonces estoy hablando de un etanal y tenemos que le vamos a añadir agua. Este es mi grupo funcional del aldehído. Si yo le añado agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser el caso compuesto de cuando se me deshidrogenizan. Cuando se me deshidrogenizan dijimos que iban a perder hidrógenos. Pero aquí si ven en mi reacción, yo le estoy metiendo hidrógeno. ¿Qué va a pasar cuando yo le meto hidrógeno? Se va a convertir en un alcohol y va a ser etanol. Ahora tengo mi siguiente reacción. Reaccionan intensamente con los halogenuros de cloro y de bromo. Aquí yo tengo mi halogenuro. Nosotros ya vimos los halogenuros. Vimos cuáles son los principales compuestos halogenuros. Aquí yo tengo mi halogenuro, que es bromo. Tengo mi grupo aldehído. Y me dice que cuando yo tengo esto, el átomo del halógeno va a sustituir al átomo del hidrógeno en mi grupo funcional del aldehído. Es decir, que este va a sustituir a este. Entonces, esto me va a quedar de esta siguiente forma. Yo mi bromo se me va a ir con mi hidrógeno. Uno de estos, si se dan cuenta, tengo dos. Uno se va a ir con el hidrógeno y el otro
que aquí tenía yo mi hidrógeno, va a estar el bromo. Es decir, en este de acá, yo tenía aquí un hidrógeno. Aquí mis bromos, uno se fue aquí y otro se vino aquí. Ahora, chicos, vamos a pasar a los éteres. Hay que tener mucho cuidado. Unos son ésteres, los ésteres los vamos a ver en la siguiente sesión. Otros son éteres, éteres sin S. El día de hoy vamos a tocar el tema de los éteres. Los éteres se van a formar cuando dos radicales de alquilo se van a unir mediante un átomo de hidrógeno. También se pueden formar cuando se sustituye el hidrógeno del grupo del alcohol OH por un radical. Es decir, vemos que aquí tenemos mi radical, que puede ser cualquier hidrocarburo, y tenemos mi alcohol OH. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este OH ya no va a estar. Este hidrógeno se me va a convertir y se va a pasar a un radical. Y voy a tener mi hidrógeno más mis dos radicales. Ese va a ser mi grupo de los éteres. Además de esto, se van a considerar derivados del agua, lo que es obvio porque se sustituyen los hidrógenos de los radicales de alquilo. Aquí tenemos mi fórmula del agua, H2O. Entonces, me dice que son derivados del agua porque aquí este hidrógeno se va a sustituir por un radical y aquí este se va a sustituir por otro radical y es lo que nos queda aquí. O cuando dos moléculas de alcohol se les elimina una molécula de agua. Es decir, tenemos aquí dos compuestos. Tenemos un metanol y un etanol. Se van a unir estos dos compuestos de alcohol. Yo voy a agarrar esto, que es mi OH de mi alcohol y mi H de mi otro alcohol. Estos se van a unir juntos, como marca aquí el círculo anterior. ¿Y qué nos va a producir? Esto nos da agua. Y vamos a obtener aparte un éter, que va a ser este compuesto, que es el que tenemos aquí. Luego tenemos una ligadura, que es esta ligadura. Tenemos mi oxígeno, que es este oxígeno. Y luego vamos a tener mi siguiente compuesto. Va a ser todo este y este va a pasar aquí. Y así es como se va a formar mi agua y mi éter. Pero pongan atención, para que esto pueda pasar yo tengo que combinar dos alcoholes. A esta reacción se le va a llamar reacción de condensación y va a ocurrir cuando a dos sustancias se les va a eliminar el agua. Ahora vamos a pasar a lo que es la estructura y el grupo funcional de los éteres. Según nuestra estructura de Lewis nos quedaría de esta forma. Yo tengo mis 6 de oxígeno y se va a compartir con mi radical para completar mi regla del octeto. Esta va a ser su estructura funcional. Si nosotros lo vemos como estructura condensada, nos quedaría de esta manera. Esta sería mi estructura condensada. Es decir, si yo veo esto en mi estructura, estoy hablando de un éter. Vamos a tener éteres simples y mixtos. ¿Cuáles van a ser los éteres simples? Estos van a ser los éteres simples. ¿Qué se pueden dar cuenta? Que este es igual a este. Es decir, en mi éter simple, mis dos radicales van a ser idénticos. Este CH3 es igual a este CH3. Entonces, aquí tengo mi oxígeno de mi éter. ¿Qué veo? Tengo CH3, CH2, tengo CH3, CH2. Aquí lo mismo. Este es igual a este. Entonces, estos van a ser ésteres simples. ¿Por qué? Porque mis radicales son iguales. Y me dice que va a tener esta fórmula de acá. Porque si se dan cuenta, R, esta va a ser igual a la otra R. Entonces, va a tener radical, oxígeno, radical. Y van a ser iguales. ¿Cuáles van a ser mis éteres mixtos? Van a ser cuando mis radicales, mis grupos funcionales, no son iguales. Aquí tenemos un CH3.
Por aquí tenemos H2CH3, no es igual. Tengo aquí un CH2 de más. Aquí tengo CH3, CH2, pero miren, aquí no. Aquí tengo CH2, CH, CH3 y tengo una ramificación. Entonces, este de aquí no es igual a este de aquí. Entonces, ¿cómo voy a llamar a esta fórmula? ¿Cómo voy a poner esta fórmula si mis radicales no son iguales? Cuando tengo un éter mixto, tengo que seguir esta fórmula. Va a ser R, que es mi primer grupo radical, oxígeno, y R con apóstrofe. Que este quiere decir que este no es igual a este. Entonces vamos a tener los simples, que mis dos grupos radicales son iguales, y mis mixtos, que un grupo radical es diferente a otro. ¿Cómo los voy a nombrar? La forma para nombrarlos comúnmente va a consistir en anteponer la palabra éter al nombre del radical. En caso de que los éteres sean mixtos, se va a nombrar en orden alfabético y al último se va a poner la terminación ico. Vamos a ver el ejemplo. Para un éter simple, tenemos mi éter, mi grupo del éter. Este tiene dos carbonos. Si tiene dos carbonos, nosotros sabemos que es el prefijo et. Entonces, aquí estamos diciendo que es un etano, pero es un éter. Como es un éter, nosotros nos dice la nomenclatura que vamos a poner la palabra éter, anteponer. Entonces, es un éter di porque tenemos dos. Y vamos a terminar con la palabra etílico. Es un éter dietílico o éter etílico. Va a ser lo mismo. Aquí que tenemos, este radical va a ser un isopropano, ¿ok? Este también es un isopropano. Como tenemos dos radicales, voy a poner que es un éter disopropílico, porque es propano, con terminación ílico. Disopropílico o éter isopropílico. Podemos ponerla di o no la podemos poner. No va a marcarles ningún error ni nada, es solamente para saber que son dos iguales. O si tenemos un éter mixto, nos dice que vamos a ponerlo de acuerdo en orden alfabético. Este es terminación et, porque tiene solamente un carbono. Este tiene dos carbonos, es con met. Entonces queda primero la E o la M. Va a ir la E. Entonces voy a anteponer mi palabra éter. Voy a mencionar el primero, que es un etil, y luego un metílico, con terminación ílico. Etil y metil, terminación ílico. Si se dan cuenta, chicos, todos estos, yo estos los voy a nombrar como radicales. Acuérdense que los radicales tienen la terminación il. Entonces, etil, metil, éter, que es la primero que pongo porque tengo este, etil, metílico. ¿Cuál va a ser nuestra nomenclatura por la IUPAC? A los éteres se les va a considerar como alcoxi, ya que tienen el radical, un grupo radical 1 y nos vamos a otro grupo radical. Son derivados del alcano que corresponde a la cadena carbono-carbono más larga de la molécula. Las reglas van a ser las siguientes. Primero voy a seleccionar mi cadena más larga, identificándola con el nombre del alcano correspondiente. Aquí tenemos este ejemplo. ¿Cuál es mi cadena más larga? ¿Esta o esta? Aquí tenemos solamente un carbono. Aquí tenemos 1, 2. Entonces mi cadena más larga va a ser esta. En esta cadena nos dice que esta cadena, ¿cuál prefijo va a tener? Et. Entonces estamos hablando de un etano. Para cambiar la terminación iol del grupo del hidrocarburo oxi para obtener un grupo alcoxi. Aquí tenemos el mismo. Entonces vamos a modificar mi terminación de este metano a metoxi. ¿Ok? Vamos a poner met de metano y terminación oxi. Luego me dice que voy a combinar los nombres de los pasos 1 y 2, dando el primero el nombre del alcoxi para formar el nombre del éter correspondiente a la palabra éter. Es decir, me va a quedar
de esta manera. Voy a nombrar primero el metoxi y después el etano. Es decir, el que voy a dejar con el nombre de mi grupo funcional va a ser el que esté primero en orden alfabético. Al que esté después en orden alfabético le voy a poner el 12. Vamos a ver este. Aquí vemos que es un éter simple, que este es igual a este. ¿Qué hidrocarburo es cuando es de 2? Dijimos que es un metano. Entonces, aquí va a ser etoxi-etano. Este va a ser su nombre por IUPAC. Aquí tenemos un metano y este es un propano, que es de 3. ¿Cuál va primero? ¿La M o la P? La P. Entonces voy a poner propano y después mi grupo metano, metoxi-propano. Es más fácil, chicos, si yo no les voy a, por regla se tiene que aprender la nomenclatura de la IUPAC, pero pueden estar usando la nomenclatura común o básica y yo se las voy a tomar como correcta. Ahora vamos a pasar por último a lo que son las propiedades de nuestros éteres. ¿Cuáles van a ser las propiedades físicas de nuestros éteres? Las propiedades físicas de nuestros éteres va a ser que la mayor parte de los éteres van a ser líquidos. Solo el metoximetano va a ser gaseoso. Estos van a tener normalmente un olor agradable, van a ser menos densos que el agua. Los que contienen 6 o más átomos de carbono en su molécula van a ser insolubles en agua. Los de 5 o menos carbonos sí van a ser solubles en agua. Entre sus propiedades químicas es que son bastante inertes. Si se calientan con ácido clorhídrico van a formar un alcohol y un haluro de alquilo, como aquí lo podemos ver. Y esto sería todo, chicos, por la clase de hoy. El día de hoy estaré haciendo algunas actividades y yo espero el día de mañana o el día miércoles estar subiendo un video más para poder hacer algunos de los ejercicios donde ya aplicamos nosotros grupos funcionales. Entonces sería todo de mi parte. Espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima.